Bueno, le agradezco todo el estar aquí. La idea, como todos, como muchos de ustedes saben, el Centro de Modelamiento Matemático cumplió 20 años y una de sus grandes inversiones en este tiempo, porque creímos desde, yo voy a decir, más de 20 años, casi yo diría 40 años, ¿ah? Siempre creímos que para hacer modelamiento matemático, para hacer matemáticas y para hacer aplicaciones de las matemáticas en el tiempo íbamos a necesitar una infraestructura de cálculo, ¿sí? Y en muchos de nuestros discursos públicos en Estados Unidos, en estudios que se hacían, siempre decíamos, sin infraestructura de cálculo los países no van a poder competir en la era de los datos que se venían. Y hace un poco más de 10 años, entonces, después de muchos intentos, ¿ah? Tuvimos muchas máquinas con nombres muy divertidos, la máquina Capitán, ¿ah? que era un rack muy simple que inauguramos con mucho bombo, desde una máquina en los años fines de los 80 que llamamos el Apolo 11, porque se llamaba la máquina Apolo. Teníamos haciendo inversiones, enviando gente a Francia, Estados Unidos, a que se formen cómo programar un computador de este estilo. Después de todos esos intentos fallidos, semifallidos, funcionando, etcétera, llegamos a esta infraestructura crítica que se llama Centro Nacional de Supercómputo y que le ha permitido estos últimos 10 años, yo diría, a la comunidad científica nacional independizarse de alguna manera intelectualmente. Segundo, poder ser mucho más rápido en resolver sus problemas y quizás lo más importante, tercero, atreverse a hacer cosas en el supercómputo que antes simplemente no podíamos hacer, ¿ah? Hay áreas increíbles de desarrollo mundial donde nuestro clúster ha estado, ha sido la infraestructura crítica, y ahí Ginés les va a contar un poco más. Obviamente en esta discusión aparecen ejemplos virtuosos, como el ejemplo que va a contar Francisco Foster, ¿no es cierto? Hace poco en el Mercurio decía que Francisco es el futuro premio Nobel de Chile, ¿ah? Como estábamos en una charla de divulgación, me voy a permitir estas digresiones, ¿ah? Y la razón no es divertida, en realidad es interesante, simplemente decir que la capacidad de supercómputo y hablar de supercomputación y atreverse a hacer astronomía sin mirar la estrella a través de un telescopio óptico, sino mirarla a través de los datos y una máquina de supercómputo, es posiblemente lo que cambie la visión del océano, perdón, del espacio que vamos a tener en 10, 15 y quizás menos años más. 20 años, decía el futurólogo. El futurólogo, ¿ah? Y por supuesto, así como hablamos de supercómputo para el espacio, hablamos de supercómputo para la célula, hablamos de supercómputo para el océano, hablamos de supercómputo para manejar ciudades, no sé, es decir, el supercómputo pasó a ser, al menos para nosotros, no solo una herramienta, sino una puerta de entrada a problemas difíciles que en Chile podemos abordarlo, y además no hay ninguna razón para que en Chile no los abordemos si somos tan inteligentes como cualquier científico en el mundo. Estamos insertos en el mundo. El Centro de Modelamiento Matemático es un centro franco-chileno. Somos la primera unidad fuera de Francia del centro más importante de Europa, y eso significa que tenemos además una responsabilidad global con mucho impacto local. Y de eso se trata la conversación hoy día, en realidad una conversación con presentaciones para que, para que conozcamos esta tecnología que Chile la tiene y aplicaciones de ella que son tan importantes en lo que se viene. Ginés, te cedo la palabra como nuestro líder en el supercómputo. Ya, muchas gracias, Alejandro. Bueno, estamos hablando de supercomputación y, bueno, vamos a hablar de datos y supercomputación, pero uno de los primeros puntos que hay que tratar es qué es la supercomputación. No sé si a todos queda claro este concepto, pero muchos cuando piensan en la supercomputación, al final ven en la parte de fierro, ven el supercomputador, ven que al final hay una máquina que tiene al final muchos servidores, muchos computadores unidos entre sí para sumar fuerza. Y eso es un supercomputador, sí, pero hay una parte que quizás no sea tan obvia, y es la parte de software que está por encima de esa capa de fierro, de ese hardware. Es muy importante tener en cuenta que si al final no tiene esta capa de software que saca el máximo rendimiento del supercomputador, no pierde realmente la capacidad que tiene. Es al final, como a mí me gusta poner el símil, es como tener un Ferrari y no saber manejar, o sea, no tiene sentido alguno. Entonces es muy importante tener en cuenta la componente hardware, que efectivamente son muchos servidores, muchos computadores muy potentes unidos entre sí, y también la capa software que hay por encima para poder sacar el rendimiento de este tipo de máquinas. Y ahora bien, ¿para qué hace falta un supercomputador?
sí que es cierto que hay muchos problemas que los podéis resolver en vuestro computador en un tiempo razonable, pero hay otros problemas que si lo intentáis resolver en vuestro computador, no vais a poder resolverlos directamente, no vais a poder obtener un resultado de esas simulaciones, o va a suceder que el tiempo en el que vais a obtener la solución no es un tiempo factible. Y esto podría ser un ejemplo que me gusta poner para ver esto más claro. Imaginaros que queremos hacer una simulación del pronóstico del tiempo para dentro de 7 días. Si nosotros queremos hacer esa simulación, que realmente requiere bastantes capacidades de cómputo y normalmente requiere utilizar un supercomputador, vamos a tener que, podemos correrla en nuestro computador posiblemente también, pero el resultado lo vamos a obtener a lo mejor en un mes o en 2 meses. Y si el pronóstico que queremos obtener es el pronóstico dentro de 7 días, no va a tener sentido. Para eso dentro de 7 días salimos, abrimos la ventana, vemos el tiempo que hace y en base a eso tomamos el resultado, pero no tiene sentido que realicemos la simulación en nuestro computador. Para eso sí que podemos utilizar un supercomputador y poder obtener los resultados en un tiempo que sea factible. Hay un concepto que va muy ligado a la supercomputación, que es el paralelismo. A ver, nosotros podemos ver ahora mismo un computador como una unidad de cómputo y podemos pensar que ese computador tiene que procesar una imagen, tiene que aplicar un filtro sobre una imagen. Por ejemplo, esta que estamos viendo en pantalla, esta de acá, tiene que procesar esta imagen y aplicar un filtro. Puede que al aplicar el filtro tarde 9 horas, supongamos que es así. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un supercomputador, como decía antes, muchas unidades de cómputo que trabajan de manera conjunta, la idea es que, por ejemplo, si tenemos 9 unidades de cómputo, podamos dividir nuestro problema en 9 trozos iguales y asignar cada uno de estos trozos a cada unidad de cómputo, de tal manera que el tiempo que tardamos en resolver nuestro problema sea 9 veces inferior, porque estamos utilizando 9 unidades de cómputo. Esa sería la idea de utilizar un supercomputador, exactamente la misma. Llegar a procesar, dividir un problema que es muy grande en muchos trozos pequeños y que estos trocitos pequeños se vayan computando de manera paralela. La palabra paralelo va muy ligada a supercomputación. Y aquí muestro un vídeo para entender un poquito mejor este concepto. Un vídeo que yo creo que es bastante gráfico y se entiende bastante mejor el concepto de lo que es un supercomputador y la computación paralela. Ahora bien, imaginémonos que este pequeño robot que tiene un tubo de pintura para lanzar bolas de pintura, este tubo es una única unidad de cómputo y está pintando una figura de manera secuencial. Primero tira una bola de pintura, después tira otra bola de pintura, después otra bola de pintura, todo una a una, de manera secuencial. Y así ha dibujado un rostro. Ahora bien, si nosotros en vez de tener un computador con solo una unidad de cómputo, tenemos un supercomputador con muchas unidades de cómputo, volviendo a este símil, al final tenemos muchos tubos de pintura, muchas unidades de cómputo, nosotros podemos pensar de manera distinta, debemos de pensar de manera distinta, debemos de poder sacar el máximo rendimiento de esta nueva infraestructura que estamos usando, de tal manera que podamos realizar un cómputo paralelo, utilizando en este caso hay 512 tubos de pintura, o sea, el equivalente a 512 unidades de cómputo, y ojalá obtener un resultado mejor que el que obteníamos antes y en menor tiempo. Esa es la idea. Y las posibilidades que se abren cuando uno utiliza un supercomputador. Y ahí podéis ver, igual se ve muy rápido, ahora se ve a cámara lenta, cómo en vez de estar tirando una única de pintura y después otra bola de pintura y después otra bola de pintura, aquí tiran 512 bolas de pintura de manera simultánea. Todos están trabajando de manera paralela y se dividen el trabajo, cada uno de estos tubos o unidades de cómputo. Ahora bien, una cosa que no he dicho antes, es decir, yo creo que somos bastante pocas personas dentro de la sala. Por supuesto, sentiros libres de abrir el micrófono en cualquier momento para hacer cualquier consulta. La idea es hacer esto lo más interactivo posible. Así que no sintáis ningún tipo de vergüenza, de verdad, sentiros totalmente libres. Toda pregunta es más que válida, así que adelante si queréis abrir el micrófono y interrumpirme en cualquier momento, no es ningún problema. Al contrario, os lo agradezco. Ya, me salto el vídeo. Aquí. Ahora vamos a hablar de lo que es el laboratorio de supercomputación. El laboratorio de supercomputación es un proyecto a nivel nacional, es el laboratorio de supercomputación, el supercomputador de Chile. Son 8 instituciones las que partieron asociadas a este proyecto en el 2011 y actualmente hay 25 instituciones asociadas al proyecto
dónde están las principales universidades del país, los centros de investigación más relevantes. Y importante también decirlo, todo este proyecto, al final, la institución principal es la Universidad de Chile, y ahí es donde nosotros estamos trabajando actualmente, pero igual ofrecemos servicio a toda la comunidad nacional en igualdad de condiciones, sea cual sea la institución, sea cual sea el área de investigación que haga. ¿Por qué surgió este proyecto? Se vio que había digamos, una cierta demanda que no estaba satisfecha. Había distintos departamentos, distintas facultades, distintas universidades que tenían que resolver problemas y no tenían capacidades de cómputo localmente. O las capacidades de cómputo que tenían no eran suficientes para resolver sus problemas. Por lo tanto, se vio que necesitamos una infraestructura de manera nacional que fuera capaz de satisfacer esta demanda. Aparte, también una componente importante, no solo, si bien nuestro foco principal es el mundo académico, es y seguirá siéndolo así, también la industria y el sector público pueden utilizar nuestras capacidades. Sobre todo en el sector público, en el Estado, hemos trabajado bastante durante los últimos años y cada día son usuarios más importantes de los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Aquí podemos ver un mapa con las 25 instituciones asociadas que hay en el proyecto. Como podéis ver, hay instituciones desde Arica hasta Punta Arenas, literalmente. Y ya lo decía antes, está abierto a toda la comunidad científica. ¿Lo podría utilizar alguna de las instituciones que no está asociada a las que se muestran en este mapa? Sí, sin duda alguna. Cualquier institución en Chile que quiera hacer investigación podría hacer uso del supercomputador. Y estoy mencionando mucho nuestro supercomputador. Aquí se ve una foto de nuestro supercomputador, Guacolda Lestraru. Son dos supercomputadores que hemos ido añadiendo. Lestraru se añadió en el 2014 y Guacolda fue una expansión mayor que realizamos y se concretó, de hecho, a mediados del año pasado. Actualmente lleva pleno rendimiento Guacolda Lestraru desde el año pasado, Lestraru desde el 2014 y Guacolda Lestraru como un todo desde mitad del año pasado, y es el supercomputador más potente de Chile y uno de los más potentes de Latinoamérica. Sin duda alguna es una herramienta fundamental para el desarrollo de la ciencia chilena y genera, por supuesto, un impacto en el desarrollo de Chile como país. Ahora bien, ¿cómo funciona un supercomputador? Nosotros, cuando queremos utilizar este tipo de infraestructura, muchas personas piensan que tienen que ir a operarlo in situ. Es decir, en este caso el supercomputador está en Buchef, que tienen que ir a Buchef y conectarse allí. Nada más lejos de la realidad. Desde cualquier parte del mundo, un usuario podría conectarse al supercomputador. O sea, no importa si está en Chile, no importa si está en Estados Unidos, si está en China. Cualquier usuario que se pueda conectar a través de Internet, que tenga salida a Internet, puede llegar a nuestro computador, a nuestro supercomputador, y puede lanzar sus simulaciones. ¿Cómo funciona un supercomputador? Es decir, imaginémonos, nosotros ya digo, tenemos del orden de 200 usuarios en un momento determinado que están accediendo al supercomputador en ese mismo instante. Y cada uno de esos usuarios puede lanzar una o varias simulaciones al final, y todas esas van a ocupar los recursos de cómputo. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos, y no lo he dicho antes, en el supercomputador hay 5.236 unidades de cómputo? ¿Qué sucede si todos los usuarios entran y quieren ocupar la unidad de cómputo 1 de las 5.236? Podrían estar colapsando esa unidad de cómputo y todas las demás no se usarían. Entonces necesita algún esquema para poder al final hacer una gestión sobre los recursos de cómputo. ¿Y cómo funciona esto normalmente? Los usuarios se conectan a unos nodos de acceso. En esos nodos de acceso ellos no lanzan simulaciones, ellos tienen sus entradas, preparan sus modelos, tienen sus programas listos para ejecutarse. Y estos programas, pongamos un ejemplo del que decía antes, para no cambiar, el pronóstico del tiempo dentro de una semana en Santiago. Preparan toda su entrada aquí, en un momento dicen, vale, yo quiero ejecutar eso en el supercomputador. Entonces, básicamente ejecutan una instrucción, eso va a un nodo gestor de recursos que se encarga de ver los 500, que sabe en todo momento los 5.236 unidades de cómputo, si se están usando o no,
y ve si están disponibles. Si están disponibles, entonces las marca como ocupadas, asigna la tarea que se estaba lanzando, en este caso el pronóstico del tiempo, a esas unidades de cómputo y ningún otro usuario puede ocuparlas. De esa manera se van ocupando todos los recursos y es transparente para el usuario. Eso es como suele funcionar. Todos los supercomputadores funcionan así, de hecho. Entonces, también es importante decir que tienen un único almacenamiento, una única unidad de almacenamiento grande, que utilizan todos estos, al final, unidades de cómputo. Todas las pueden ver. Otra parte también relevante es que como tienen que resolver problemas de manera conjunta, también algo importante es la conexión. Es decir, tienen que hablar a través de la red de intercomunicación. La red de intercomunicación ni siquiera es una red de intercomunicación Ethernet, sino que se utilizan otros protocolos más avanzados y más rápidos, como el caso de InfiniBand, que permite conexiones, velocidades de interconexión del orden de 2000 veces más rápido de lo que puede ir una conexión normal por cable de las que tenemos por casa, que funciona normalmente como a 100 gigas. Aquí podemos hablar en la conexión InfiniBand, por ejemplo, permite velocidades. Si hablamos de 100 gigas en una conexión, una red más o menos pequeña de casa, aquí estaríamos hablando de redes de hasta 200 gigabits por segundo. Es decir, es notoria la diferencia. Ahora bien, el curso de hoy, obviamente, como ya comentaba antes, va a ser muy breve. O sea, tengo muy pocas slides, poca información la que puedo transmitir en este poco tiempo. Pero si alguien está más interesado, ojalá pueda acceder a nuestra página web. Le recomiendo que lo haga, porque ahí va a obtener mucha más información. O sea, si accede a nuestra página web, www.nlhpc.cl, va a haber mucha información, entre ellos. Si accede a los eventos, va a poder ver todos los eventos que nosotros vamos haciendo, se va a poder inscribir en los eventos y va a poder participar. De hecho, dentro de, no sé si la semana que viene, el viernes de la próxima semana, hay un evento práctico para ver cómo se utiliza el supercomputador, y toda la gente que esté en ese curso va a poder interactuar con el supercomputador, va a lanzar simulaciones dentro del computador y va a hacer pruebas. Así que ahí van a poder meter, como diríamos en España, por lo menos meter las manos en la masa y sentirse que están utilizando el supercomputador. Igual tenemos vídeos en YouTube, tenemos un canal de YouTube que también sale al final de la página web del NHPC, donde pueden entrar y pueden ver mucho material ya grabado de distintas clases que hemos ido ofreciendo. Así que os invito a que entréis a la página web, que veáis mucha más información de la que transmitimos en este evento y que participéis en alguno de los cursos que vamos haciendo. Por supuesto, los cursos son gratuitos. Ahora bien, una pregunta que os podréis hacer, sobre todo a aquellos estudiantes de pregrado, no sé si habrá algún estudiante de posgrado entre los asistentes. ¿Podéis obtener cuenta? Sí, por supuesto que se puede obtener cuenta. O sea, cualquier investigador o realmente cualquier estudiante o investigador que tenga necesidades de cómputo de alto rendimiento puede entrar a esta página web, a solicitudes.nlhpc.cl, y poder solicitar recursos de cómputo para lanzar sus simulaciones. Igual por tiempo no me da mucho tiempo a explicar, valga la redundancia, qué servicios ofrecemos, pero igual en la página web, si entráis en la sección de servicios y concretamente a servicios para la academia, vaya a poder ver mucha más información de lo que supone crear una cuenta en el supercomputador. ¿Y qué es lo que nosotros hemos logrado en el proyecto a lo largo de todos estos años? O sea, tenemos como 1000 usuarios históricos. Si nosotros nos centramos en una ventana de 12 meses, hay 350 usuarios activos, es decir, 350 usuarios que están utilizando las capacidades del supercomputador. Si nos fijamos en el número de instituciones que están utilizando el supercomputador, son más de 35 instituciones distintas. Antes lo decíamos, hay 25 instituciones que están asociadas al proyecto, pero independientemente que estén asociadas al proyecto o no, igual pueden utilizar nuestras capacidades. Y hay más de 35 instituciones que ya las usan. Y eso ya digo, en una ventana únicamente de 12 meses. Más de 35 áreas de investigación que también están avanzando con el uso del supercomputador. También hay que comentar una cosa, es decir, no voy a entrar en los datos concretos, pero si vosotros entráis a la página web del NHPC, en la sección acerca de, podéis ver gráficas que se generan automáticamente todos los días con esta información. Van a salir todas las instituciones que están utilizando el clúster, las vais a poder ver en los últimos 12 meses, todas las áreas que están avanzando gracias al uso del clúster. Cuando digo clúster supercomputador, a veces se me escapa la palabra, pero es exactamente lo mismo. Y el número de usuarios exactos que hay en los últimos 12 meses.
Son más de 150 proyectos los que avanzan en una ventana de 12 meses utilizando nuestros servicios. ¿Y eso en qué se materializa? Al final hay más de 130 publicaciones científicas al año, agradeciendo el uso de nuestro supercomputador, y son más de 50 tesis de pregrado y posgrado las que terminan, las que avanzan gracias al uso de los recursos que nosotros estamos ofreciendo. Para finalizar, quiero mostrar un vídeo, igual es sin audio, igual que el anterior. Lo que me interesa es explicar un poco qué se puede hacer con la supercomputación, que es lo que me faltaría decir. La verdad que la supercomputación pasa desapercibida, mucha gente no sabe lo que es, pero la verdad que nos rodea en todo. Realmente uno puede ver que la supercomputación está hasta en el diseño de un pañal para un bebé, porque igual hay una simulación de fluido y es importante hacer esas simulaciones. Puede haber otras simulaciones que son obviamente más costosa, como puede ser la de qué pasaría si si hay una colisión entre dos autos y cómo hacer los autos más seguros. Por supuesto, también hay un área muy relevante en la genómica y avanzar en la medicina personalizada. Es necesario sí o sí tener capacidades de cómputo de las que ofrece un supercomputador. Si nosotros queremos ver el cambio climático, estudiar, bueno, el pronóstico ya de por sí del clima ya es una tarea importante de las capacidades de cómputo que requiere, pero si hablamos todavía del cambio climático, aún requerimos mayores capacidades de cómputo. El diseño de fármacos, sobre todo ahora contra el COVID, todo esto se tiene que hacer en supercomputadores, se hace en laboratorios, se complementa con laboratorios, sí, por supuesto, pero la parte más relevante se hace en supercomputadores. El estudio, si tiene muchas transacciones en la parte económica y quiere ver si hay algún tipo de fraude o algo, eso no lo puede hacer un computador normal, también requiere entrar en un supercomputador. Por supuesto, el estudio de sismos, algo que es tan importante aquí en Chile, también necesita estas capacidades. Al final, ya digo, por ejemplo, aquí otro ejemplo más, ya por último, o sea, si queremos, por ejemplo, hacer una extracción de petróleo y queremos saber dónde vamos a perforar, también se utilizan este tipo de supercomputadores, bueno, de capacidades, se utilizan los supercomputadores para poder obtener resultados. Esos son unos ejemplos, o sea, en muy poco tiempo, de distintos problemas que el día a día nos rodean y que requieren de capacidades de supercómputo. Y quiero pasar a la siguiente, ya. Y ya para finalizar, como dije, iba a ser bastante breve. O sea, hay una parte muy importante y es que actualmente, si miramos el panorama internacional, todos los países invierten unas cantidades ingentes de dinero realmente en aumentar sus capacidades de cómputo porque de verdad son necesarias para el progreso del país. Y Chile no puede quedar atrás y Chile debe de seguir apostando por la supercomputación y estando ahí. Así que eso era lo que quería comentaros y cualquier pregunta quedo totalmente disponible. Así que muchísimas gracias. Gracias, Ginés. ¿Podemos reaccionar? Esa es la gracia de esto, ¿no es cierto? Como es día sábado, puedo reaccionar como en una fiesta. Y aplaudir. Como decía Ginés, si hay alguna consulta que alguien quiera hacer o comentario, puede levantar su manito y les damos la palabra. O también podemos seguir con nuestro programa y esperar a la discusión final, ¿sí? Porque ahora uno de los grandes, voy a decir, logros de la supercomputación y de la astronomía chilena, en particular de Francisco, tiene que ver con este programa de la astroinformática en Chile. Es decir, cómo hacemos para mirar el espacio desde los datos y darle alertas a nuestros astrónomos en Chile y en el planeta que están ocurriendo cosas en el espacio. Y de eso se trata, alerce. Alerce el nombre del árbol, pero como va a explicar Francisco, alerce también por alerta astronómica y no sé, soy incapaz de recordarme qué significa ese acrónimo, salvo que existe el alerce más grande de Chile, en el Parque Alerce Andino, ¿no es cierto? Creo que esa es la foto, los caracteriza, ¿no? Así que Francisco. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ve mi pantalla? Todavía no, pero se está cargando ahora. Ok. Hola, bueno, gracias a todos por venir, por estar participando en esto un día sábado. Gracias, Alejandro, por la presentación y Ginés por la presentación. Sí, bueno, ahora les voy a contar un poco acerca de este proyecto que mencionó Alejandro, el proyecto Alerce. Decirles que, bueno, el CMM lleva más de 10 años
involucrándose en proyectos de astroinformática que mezclan astronomía con ciencia de datos, con estadística. Y este laboratorio que partió en el CMM se ha convertido en un proyecto bastante grande, que ahora ha como sumado muchas otras instituciones. El Instituto Miliano de Astrofísica también fue como clave en el origen de este proyecto. Ahora se suma también otras instituciones, el Data Observatory, pero hay muchas otras instituciones en Chile y en Estados Unidos también. Y este proyecto en realidad es el trabajo de mucha gente, que como se pueden imaginar por la cantidad de instituciones que hay. Entonces, en esta charla lo voy a hablar un poquito primero de las supernovas para motivarlos por la parte astrofísica del problema. Después voy a hablar un poquito de la infraestructura astronómica que hay en Chile y que se viene para el futuro. Y al final voy a hablar del proyecto LERCE. Entonces, bueno, primero voy a partir hablando de supernovas. Entonces, quiero partir con esta imagen, que bueno, es una impresión artística de algo que se observó en el año 1006 después de Cristo. Y apareció una estrella nueva en el cielo, que era tan brillante como la luna llena. Y hay un registro de esto en los astrónomos de la corte imperial china, y decían, es como un gran disco Disculpa, dorado. ¿Sí? Francisco, ¿Sí? tu imagen está saliendo en pequeño, no está en toda la pantalla. La Sí, imagen. a ver, voy a compartir de nuevo. La imagen Para no mí ocupa toda la estaba pantalla. bien. A lo Ahí mejor- sí. Ahí sí. Ahí ¿Ahí sí? Mira qué raro. Sí. Bueno, los astrónomos de la corte imperial china dijeron, bueno, esto es como un gran disco dorado, su apariencia es como la luna llena con rayos extendidos. Es tan brillante que permite ver las cosas durante la noche. Imagínense la impresión que causó este objeto. ¿Y qué pasa si uno mira en la zona del cielo donde apareció esta estrella en el año 1006? Porque los astrónomos chinos registraron con gran precisión dónde estaba. Y esto es lo que se ve. Se ve esta nube gigante que se expande. Y en comparación, este es el tamaño de la luna llena. Entonces, esto nosotros no lo podemos ver a ojos desnudos, pero con telescopios muy sensibles y en otras longitudes de onda no óptico, podemos verlo. Y si uno estudia el tamaño de esto, se da cuenta que esto mide 25 años luz. Es decir, la luz se demoraría 25 años en cruzar de lado a lado. Es extremadamente grande. Y por lo tanto, como sabemos cuándo se originó, podemos calcular la velocidad a la que se está expandiendo. Y esto implica una velocidad de 4.000 kilómetros por segundo durante los últimos 1.000 años. Imagínense la velocidad que tiene esto. O sea, es decir, como recorrer Chile en un segundo. Así de rápido se expande esto. Hay otras estrellas nuevas, en el año 1054 después de Cristo, la nebulosa del Cangrejo. Esto es lo que se ve hoy día. En rayos X se ve una cosa impresionante también. La estrella nueva de 1181, registrado por astrónomos coreanos. La estrella nueva de 1572, la que descubrió Tycho Brahe. La estrella nueva de 1604, de Kepler. De 1680, de Flamsteed. Entonces, como pueden ver, estas son las explosiones que han ocurrido en los últimos 1.000 años, poquitas, contadas con los dedos de la mano. Entonces, ¿cuál es el origen de estas estructuras? En los años 30, dos astrónomos, Walter Bade y Fritz Zwicky, están acá sus fotos, estaban estudiando estrellas nuevas o novas que aparecían en el cielo. Y ellos se dieron cuenta que habían algunas novas que eran mucho más brillantes que el resto, como 1.000 veces más brillantes, y les llamaron supernova. Entonces, esta es como la típica evolución en el tiempo de una supernova. La estrella explota, aumenta su brillo, llega a un máximo y decae y se termina como en una cola que baja de forma exponencial. ¿Y qué da origen a esta explosión? Bueno, en realidad son explosiones de estrellas. Y por alguna razón hay varios mecanismos para lograr esto. Básicamente lo que hacen es convertir una fracción de su masa en energía. Y se expanden muy rápidamente, como les contaba, y aumentan su brillo, por lo tanto. Entonces, esto es básicamente una estrella que le ponen un poquito de la masa, la convierten en energía, E igual mc cuadrado. Ustedes saben la famosa fórmula de Einstein, eso es una cantidad enorme de energía. Y esto se expande muy rápidamente. Y en pocos días, una supernova alcanza el tamaño del sistema solar y
imagínense el disco del Sol, pero del tamaño del sistema solar. Es muy, muy brillante. Acá hay un ejemplo de una supernova del año 1994, comparado con su galaxia. O sea, esta supernova explotó en otra galaxia, no en la nuestra. Los ejemplos anteriores que les había mostrado eran supernovas de nuestra galaxia. Y pueden ver que esta estrella es comparable con el brillo de toda la galaxia junta. Entonces, bueno, además de expandirse muy rápido, las supernovas son muy brillantes. Y eso significa que las podemos estudiar a grandes distancias, en otras galaxias, y en galaxias muy jóvenes con respecto a la edad del universo. Y el brillo de una supernova es comparable con el brillo de millones de estrellas. Y aún más, la luz, la energía que se radia en forma de luz, es solo el 1% de la energía. El 99% de la energía está almacenada en la expansión, la energía cinética de la expansión, de miles de kilómetros por segundo. Y bueno, también en esta explosión se generan muchos de los elementos de la tabla periódica, y prácticamente cualquier pedazo de hierro que encuentren es muy probable que haya sido generado en una explosión de supernova. Entonces, ¿cómo se descubren las supernovas? Básicamente, antiguamente, digamos en los años 30, cuando Walter Baade y Zwicky empezaron a estudiarlo, esto se hacía mirando placas fotográficas. Se tomaban grandes placas fotográficas que luego se comparaban entre dos tiempos, y personas con mucha paciencia y dedicación se dedicaban a mirar y comparar y buscar cambios. ¿Ya? Eso en los años 90, o sea, eso desde comienzo del siglo pasado hasta los años 90, funcionó siempre igual, con grandes placas fotográficas. Pero en los años 90 se inventaron los detectores digitales en astronomía, y esto empezó a cambiar. Y empezamos a descubrir supernovas de forma digital. Y comparando imágenes como esta, que acá ven una galaxia y acá aparece un puntito que en esta imagen no está. Si ustedes restan estas dos imágenes, la diferencia es este punto. Y esto es una supernova. ¿Ya? Y esto es un pedazo muy pequeñito de una imagen como las que se obtienen hoy día. Hoy día se obtienen imágenes de 500 millones de píxeles. Y estamos ya hablando ahora de cámaras de 3.000 millones de píxeles en los próximos años. Entonces, en realidad, el problema de descubrir supernovas es descubrir como una aguja en un pajar, y cada vez más grande este pajar. ¿Ya? Y acá hay ejemplos de supernovas que hemos descubierto usando el NLHPC, que habló Ginés. Acá pueden ver una galaxia y de repente aparece ahí algún puntito y se mantiene. Eso es una supernova. Entre paréntesis, esto que aparece acá en una de las imágenes es un asteroide. Entonces, en el cielo tienen muchas cosas cambiando. Supernovas, estrellas variables, asteroides, de todo tipo. Acá hay otro ejemplo, una galaxia, y acá en un brazo espiral aparece una supernova y empieza a aumentar su brillo. Entonces, lo que en los años 30 se hacía de forma muy artesanal, con placas fotográficas, en los años 90 se pasa a un formato digital, pero un volumen de datos que es manejable, que los astrónomos podían explorar imagen por imagen buscando la supernova. Y ya en los años 2000 esta cosa explota y es necesario usar supercomputadores. Y yo diría como de los 2010 en adelante ya empieza a ser no solamente supercomputador, sino que además hay que sumar esto inteligencia artificial, porque la cantidad de datos es tan grande que es imposible revisar incluso los candidatos que aparecen de restar las imágenes. Entonces, bueno, eso es un poco la motivación, y ahora les voy a hablar un poquito de la infraestructura astronómica en Chile. Entonces, como sabrán, existen muchos telescopios en Chile, algunos de los más grandes del mundo. Francisco, no sé ¿Sí? si quiere aprovechar de responder algo hasta ahí, que buenas tardes, dice Matías. Hay una pregunta, ya, no lo veía. Solo, simplemente, o la quieres dejar al final, era por si cambiabas de técnica. Sí, puedo responder, si total somos poquitos. Así que. ¿Cuál Sí. es la pregunta, perdón? ¿Qué técnica se utiliza para descartar estos eventos como los asteroides? Ya, perfecto. Sí, primero, hay varios objetos que hay que descartar. Lo más común para descartar es simplemente problemas en las detecciones, como por ejemplo que se restó mal una imagen y en vez de aparecer una estrella real, era en realidad como
como un pedazo de estrella que quedó mal restado. O por ejemplo, hay en el detector digital hay píxeles que están malos. O también hay partículas que le pegan directamente al detector, que son partículas que vienen del espacio, pero no son la luz de objetos reales. Y para eso se usa Machine Learning, se usa inteligencia artificial. En el caso de los asteroides, si se fijan, cuando aparece esta imagen, si se fijan, tiene una forma un poco elongada. Y eso es porque el asteroide se está moviendo. Entonces, esa es una forma de descartar los asteroides, pero la más confiable de todas es simplemente decir, quiero que el objeto aparezca al menos 2 veces. El asteroide, como se mueve, no va a aparecer 2 veces en la misma posición. Entonces, yo diría, para descartar asteroides, esa es la principal técnica, esperar que el objeto permanezca en la misma posición. Bueno, volviendo al tema de la infraestructura, entonces ahora quiero hablar como de 2 grandes fuerzas que están empujando la astronomía. Una es los grandes telescopios. Entonces, un ejemplo de gran telescopio es este Giant Magellan Telescope, que se está construyendo cerca del Observatorio de las Campanas. Y estos son 7 espejos de como 8 metros cada uno. O sea, es un camión para que vean la escala de esta cosa. Estos telescopios van a poder ir cada vez más profundo y recolectar los pocos fotones que llegan de objetos muy, muy lejanos, ¿ya? Y en general estos telescopios, perdón, no van a tener grandes cámaras digitales, sino que se caracterizan por ir muy, muy profundo y ver estructuras muy pequeñitas. Otro ejemplo aún más grande es el European Extremely Large Telescope, que tiene un espejo de 40 metros. Esto ya es gigantesco. Se está construyendo cerca de Antofagasta, al frente de Cerro Paranal, en un cerro que se llama Cerro Armazones. Acá también pueden ver los autos para la escala. Esto es para la próxima década. Chile va a ser realmente la capital mundial de la astronomía de los grandes telescopios también. Por otro lado tenemos el radiotelescopio ALMA, con 66 antenas, como de 12 metros cada una, el mayor radiotelescopio en el mundo, de ondas submilimétricas. Y también otros telescopios que no son tan grandes en el tamaño de sus espejos, pero que tienen una cámara muy grande, como el Dark Energy Camera, que está en Cerro Tololo, un telescopio de 4 metros solamente, entre comillas, pero esta cámara domina completamente la montura. Estos pesan varias toneladas, estas cámaras. Y ya para el año 2023, el Rubin Observatory, Vera Rubin Observatory, que se está construyendo. Estas son imágenes bien recientes de cómo está el sitio en construcción. Esto es una imagen durante el eclipse del año pasado. Y este es un modelo a escala real de solamente el plano focal. Entonces, esto que está acá es un detector digital que está siendo construido, ya se generaron las primeras imágenes en el laboratorio. Y ese va a ser el tamaño que va a tener la Luna en el detector. Este detector va a tener, o sea, tiene, porque ya está construido, 3.000 millones de píxeles. Es increíblemente grande. Cada noche va a generar 30 terabytes de datos. Y entre esos datos se van a incluir 10 millones de objetos que están cambiando su brillo cada noche. Entonces, el desafío para poder no solamente detectar estos objetos, sino que ponerlos en contexto, clasificarlos, es enorme. Y después de 10 años de operaciones, se espera que se detecten 17.000 millones de estrellas, 20.000 millones de galaxias y 6 millones de asteroides. Que cada asteroide va a aparecer en muchas distintas posiciones. Entonces, realmente estamos llegando a un volumen de datos que requiere de supercómputo, nuevamente. Entonces, una cosa súper interesante es hablar de la ley de Moore, que no sé si, bueno, probablemente la han escuchado, y si no la han escuchado, es básicamente que la densidad de los transistores se duplica cada 18 meses o algo por el estilo, que significa que a lo largo de los años, el crecimiento del número de transistores por cada núcleo de computador ha crecido de forma exponencial. Hoy día esto se está alcanzando como una especie de plató, y esto se está básicamente reemplazando por computación paralela, pero esta explosión ha significado también una explosión en el número de objetos que se observan en las cámaras digitales astronómicas. Y de hecho, la cantidad de objetos que se observan con cámaras digitales astronómicas
evoluciona de una forma mucho más parecida a la ley de Moore que a cómo crecen los telescopios en el mundo. Es decir, la astronomía también está siendo fuertemente impactada por los transistores. Probablemente esto es lo más importante que ha pasado en el último siglo en el mundo, la ley de Moore. Entonces, ¿qué pasa con estos telescopios? Telescopios que tienen muchos detectores, muchos píxeles, no solamente en la Tierra, también en el espacio, una nueva generación de radiotelescopios, como esta es una imagen del Square Kilometer Array que va a estar en Australia y en Sudáfrica, o detectores de ondas gravitacionales, nuevas ventanas al universo. Todos estos detectores van a estar monitoreando el cielo y van a generar muchas alertas por noche, 10 millones de alertas en el caso del Vera Rubin Observatory. Estas alertas van a estar siendo seguidas por distintos telescopios especializados en caracterizar con mucho detalle los objetos astronómicos y medir su velocidad, su composición, entender su naturaleza. Entonces el problema es cómo puedo elegir qué cosas observar, cómo puedo detectar las cosas que son importantes, son importantes porque son objetos o muy jóvenes o porque son objetos que nunca antes se han visto, etc. Y para eso se necesita una nueva capa de infraestructura astronómica que se llama los brokers astronómicos. Y eso un poco le estoy adelantando lo que es el ALERCE. Entonces, como el problema va a ser conectar los telescopios de búsqueda con los telescopios de seguimiento. Y la astronomía del futuro va a ser diferente a lo que hoy día hacemos. Lo que hoy día hacemos es básicamente, alguien detecta un objeto interesante y uno planifica sus observaciones, pide un tiempo a un telescopio y va a observar en tal noche y observa su objeto. Y después lo analiza y publica un paper. En el futuro esto va a ser distinto. Todas las noches van a estar ocurriendo objetos interesantes. Todas las noches. Entonces esto va a ser más parecido como ir a pescar. Tú te vas a sentar al telescopio y esperas que lleguen las alertas, porque igual van a estar siempre ocurriendo. Y vas a encontrar explosiones de estrellas, fusiones de agujeros de estrellas de neutrones, de agujeros negros, estrellas que pasan delante de otras y amplifican la luz, estrellas variables, pulsantes, eclipsantes, agujeros negros supermasivos, con jets que apuntan a la Tierra también. Es muy diferente la forma de hacer astronomía. Y todo esto requiere datos, computación de alto rendimiento. Entonces, la oportunidad que tenemos es enorme en Chile porque tenemos acceso a estos grandes telescopios. Y tener acceso a estos grandes telescopios nos da entonces una responsabilidad de ser capaces de elegir cómo usarlos, a qué objetos apuntar y hacerlo eficientemente y rápidamente, antes que los objetos variables más interesantes desaparezcan. Entonces, ¿qué es ALERCE? Es un broker que estamos desarrollando que clasificará los eventos variables en el universo detectados por una nueva generación de telescopios de gran tamaño angular, de grandes cámaras digitales. Permitirá el estudio de explosiones estelares, agujeros negros supermasivos, estrellas variables y asteroides. Y algo muy importante, combina un equipo multidisciplinario de astrónomos, ingenieros, matemáticos, usando técnicas de procesamiento masivo de datos, estadística, inteligencia artificial y astrofísica. Entonces, como de combinar, de crear estos equipos multidisciplinarios, eso nos ha permitido avanzar muy rápidamente en áreas que otros grupos no han podido desarrollar tan rápidamente como nosotros. Y algo muy importante también, esto requiere infraestructura de transferencia, almacenamiento y procesamiento. Sin esas tres componentes no es posible hacer esta ciencia. Entonces acá tengo un video explicando un poco lo que hacemos. Entonces la idea es que si tienen un objeto, por ejemplo una supernova que se observa en el cielo, eso lo detecta un telescopio y genera una alerta. La alerta se almacena y se transfiere a un stream de datos, un flujo de datos, que nosotros ingerimos. En este caso es un telescopio que está en Estados Unidos, porque el SST todavía no se construye. Es Zwicky Transient Facility. Esta alerta se clasifica primero en base a sus imágenes y a medida que se acumulan alertas, se acumulan puntos de su serie temporal, se clasifica también en base a esa evolución temporal. Y después de que se clasifica, se envía al resto del mundo y con anotaciones. ¿Cuáles son las clases más probables de estos objetos? Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Y para eso tenemos una taxonomía. Entonces, tenemos alertas que llegan una tasa, van a llegar de 10 millones por noche. Hoy día estamos ingiriendo una tasa de 200.000 por noche.
primero lo clasificamos entre objetos astrofísicos reales y cosas que no son reales. Si es un objeto astrofísico real, explosiones transientes. Acá tienen todo tipo de supernovas. Si es un objeto, también puede ser un objeto que varía de forma estocástica, como con ruido como correlacionado, como la economía, como el clima. Y esto pueden ser todo tipo de agujeros negros o objetos que tienen discos. Pueden ser objetos periódicos, estrellas pulsantes, estrellas eclipsantes, otro tipo de objetos periódicos. Y así pueden hacer crecer esto tanto como quieran. Hay miles y miles de clases de variabilidad en astronomía. Entonces, para eso tenemos dos clasificadores, que ambos usan inteligencia artificial. El primero es uno basado en las imágenes. Por ejemplo, yo tengo estas 5 clases. eh, Agujeros negros supermasivos, supernovas, estrellas variables, asteroides o artefactos. Y nuestro clasificador, en base a una sola imagen, puede decirte con gran confianza a qué clase pertenece. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesan las supernovas, con una imagen, yo puedo decir, esto es muy probablemente una supernova, y le puedo decir a mis colegas en Hawái, en Rusia, en Japón, donde sea, oye, este objeto parece que es una supernova, ustedes están en una buena posición para observarlo, por qué no lo intentan? Y así pueden caracterizar una supernova muy joven, por ejemplo. También tenemos un clasificador basado en la evolución temporal. Por ejemplo, distintos tipos de supernova. Acá pueden ver como la forma que tienen las series de tiempo. Objetos estocásticos que varían de una forma medio caótica. Y objetos periódicos, que básicamente se repite su evolución. Con distintos periodos, desde 200 días hasta objetos que varían en solo horas. Y bueno, nuestra colaboración crece cada vez más. Incorporamos, como les decía, gente de muchas instituciones. Acá tenemos algunas fotos de las hackatones que hemos hecho en Valdivia, el 2018, Santiago, La Serena, Concepción. Somos una colaboración que incluye a mucha gente de distintas instituciones. Y hemos tenido la fortuna de que la gente está interesada en lo que estamos haciendo. Tenemos más de 2.000 usuarios en el mundo, y acá hay un mapa de dónde vienen estos usuarios. Tenemos usuarios en más de 50 países, que es algo que nos sorprendió, y estamos muy contentos y sentimos una responsabilidad también de seguir haciéndolo bien. Así que acá pueden ver nuestra página web si quieren saber más. Entonces, como resumen, Alerce es un proyecto liderado desde Chile para clasificar alertas astronómicas de forma automática. Algo que no les dije, hemos ingerido hasta el momento casi 150 millones de alertas desde el telescopio que está en Estados Unidos, que es el Zwicky Transient Facility. Como si recuerdan, Zwicky es este señor que les mostré al comienzo, que nombró las supernovas. Hemos reportado más de 5.000 supernovas. Todos los días reportamos del orden de 10, 20 supernovas. Tenemos usuarios en más de 50 países. Y nos preparamos para observar 10 millones de alertas por noche en el Vera Rubin Observatory a partir del año 2023. Y algo muy clave es que la colaboración entre disciplinas es clave para enfrentar los desafíos que se vienen. No solamente en astronomía, como decía Ginés, en transporte, cambio climático, energía y un sinnúmero de problemas. Entonces, ese es como, si tuviera que dejarles un mensaje, es la colaboración entre disciplinas, la importancia de los datos en esta colaboración. Así que bueno, esa es mi presentación. No sé cómo estoy de tiempo, Ginés. ¿O Alejandro? No, estás bien. Ok. Porque quiero hacerles una demo ahora. Perfecto. Quiero mostrarles un poco. Esta es la página que nosotros tenemos para buscar supernova. Entonces la voy a cargar para que la vean un poco. Es Supernova Hunter, se llama. Y voy a buscar las supernovas que han ocurrido en las últimas 24 horas. Y acá pueden ver un mapa en el cielo de dónde están ocurriendo estas supernovas. Si se fijan, esto es el cielo del norte, este es el cielo del sur. Esta es la Vía Láctea. Y bueno, estas supernovas están todas en el cielo del norte, porque este es un telescopio que nos está proveyendo de alertas que está en California. Y acá pueden ver los 100 objetos más interesantes. Entonces voy a hacer clic en algunos. Claro, acá pueden ver la imagen que se tomó anoche a las 5:38 UT, es decir, a las 8 de la mañana. Y bueno, pueden ver que
acá hay una galaxia y hay un objeto nuevo. El siguiente objeto, otra galaxia, eso es claramente hay un objeto que cambió, la imagen nueva, la imagen de referencia, la diferencia. Otra galaxia. Entonces estas supernovas, ustedes son los primeros en verlas. Son supernovas que están ocurriendo recién. Y acá hay otra. Entonces, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí. Ok, ya. Y acá puedo yo hacer clic en uno de estos objetos e ir a mirar con más detalle. Entonces acá puedo ver que, por ejemplo, el clasificador dice esto es muy probablemente una supernova. Y esta es la galaxia. Y acá son las dos detecciones que ocurrieron hoy día a las 2 de la mañana UT y a las 3 de la mañana UT. Y estos son supernovas que estamos recién descubriendo de un total de 200.000 alertas que llegaron anoche. Entonces ese es el poder del supercómputo de la inteligencia artificial. Así que no sé si tienen preguntas. Francisco, ¿Sí? solo por curiosidad, como tienes datos de este telescopio norteamericano, aparece, ¿de qué manera han afectado, por ejemplo, el asunto esto de las constelaciones de satélite como Starlink, estos trenes de satélites? Muy buena pregunta. Sí, de hecho, los vemos todos los días y van a ser cada vez más comunes. Y de hecho, en unos años más, cuando ustedes estén recién poniéndose el sol, la mayoría de las estrellas que van a ver van a ser satélites, no van a ser estrellas. O sea, el cielo va a cambiar completamente. Ya ha pasado algunas horas después de la puesta de sol, ya se dejan de ver esos satélites porque ya el sol no los ilumina, no alcanzamos a ver su reflejo. Pero el comienzo, las primeras horas de la noche y las últimas horas de la noche van a ser completamente perdidas. Todas las imágenes se van a saturar y va a ser realmente una pérdida de un patrimonio que es de la humanidad por tener internet. Entonces, sí, creo que es un problema súper serio. Hay una pregunta en el chat de nuevo de Matías. Dice, no sé si Matías la quiere hacer tú mismo. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo no me dedico a la astronomía precisamente, pero me dedico a la teledetección, a la percepción remota con imágenes satelitales, ambientales, digamos, Landsat, Sentinel, ese tipo de cosas. Entonces, me interesa saber acerca de cómo funciona el clasificador para la astronomía, porque nosotros tenemos otras técnicas que no son tan recientes para poder analizar todos los cambios. A nosotros nos interesan mucho los que son los cambios de uso de tierra, cuando sustituyen un bosque, cuando para hacer análisis multitemporales, digamos. Perfecto. Entonces quería saber sí, bueno, ahí puse en el gracias, chat, ahí me mandaron el link. Sí, puse el link, pero igual te explico más o menos que hay una diferencia, creo, importante entre las imágenes astronómicas y las imágenes como más tradicionales que cuando uno está mirando la Tierra, que es en el caso de la astronomía, todos los objetos son tan lejanos que se ven como un punto. Todos los objetos que varían, por lo menos. Excepto los cometas o algunos asteroides muy cercanos. Entonces, en astronomía, la forma que tienen los objetos puntuales es la misma y depende de la turbulencia en la atmósfera y la respuesta del instrumento. Entonces, tomando eso en consideración, el problema es más fácil, yo creo, en astronomía. Pero en todo caso, lo que nosotros hacemos es, cuando tú logras, imagina que tienes dos imágenes, las logras alinear y restar correctamente. Entonces, no sé si en el caso de las imágenes satelitales se podrá hacer algo similar. Cuando tú haces esa resta, aparecen diferencias. Y algunas diferencias tú puedes, si tú entiendes bien tus errores, puedes decir cuándo son significativas y cuándo no. Pasado ese filtro de decir si la diferencia es significativa o no, ahí nosotros metemos Machine Learning. Entonces, gastamos mucho tiempo curando un set de datos bien limpio para entrenar un modelo que en este caso usamos redes convolucionales. Entonces, no sé si, bueno, me imagino conoces, redes convolucionales son redes neuronales que toman en cuenta la correlación espacial de las imágenes
y esa información se va pasando a distintas capas que finalmente producen un vector de probabilidades donde tú tienes ciertas clases que etiquetaste a mano en tu set de entrenamiento. Entonces tenemos esos clasificadores basados en redes convolucionales y los que son basados en series temporales. Hemos probado también redes convolucionales, pero lo que mejor nos ha funcionado es introducir features, características como diseñadas a mano y usando clasificadores que se llaman Random Forest. ¿Ya? Que eso es mucho más tradicional y sorprendentemente es lo que todavía nos funciona mejor. Yo diría 90% del tiempo se trata de generar tu set de entrenamiento. Eso es como la conclusión. Más importante, creo yo. No sé si hay otras preguntas. Francisco, ¿Sí? soy Jaime. Hola. Un dato para Matías, simplemente. Matías, tú trabajas en agronomía en la Chile, ¿no? Yo salí de Ingeniería en Recursos Naturales de la Chile, ahí hice mi pregrado y ahora estoy haciendo mi posgrado en un magíster en procesamiento y gestión de información en la Católica. Ya. Pero me dedico trabajo en una consultoría independiente que prestamos asesoría, estoy en algunos proyectos con la CONAF, y justamente Ya. me interesa mucho evaluar el tema de los cambios de uso de la tierra en base a satélites y automatizar un poco y Sí. poder llegar a unas clasificaciones mejores que las que estamos llegando, porque al final el computador a nosotros nos devuelve algo que tiene mucha basura y hay siempre estamos topados en ese sentido. Entonces me interesa mucho saber cómo se hace este tema en otras disciplinas. Ya. Matías, hay un grupo grande en el CMM que hace trabajo con imágenes satelitales. Bueno, entre paréntesis, en el CMM está instalado el nodo chileno de Copernicus, que provee datos de imágenes gratuitas a todo Chile. Y a lo mejor acercarse a una conversación con la gente que está trabajando ahí en aplicaciones satelitales. Yo creo que sería súper positivo para ambos grupos. Ya, pues muchas gracias. Voy a tomar. Te voy a mandar el link. Ellos tienen un seminario muy seguido y en ese seminario, digamos, participa mucha gente con distintos intereses, muy abiertos. Así que te voy a mandar el link para ver si una de esas te sumas a... Sí, de hecho, uno de los ingenieros del equipo se está cambiando a ese grupo de imágenes satelitales. Entonces hay cosas en común. De hecho, hay un proyecto que se desarrolló con NHPC, ¿no, Jaime? O se está desarrollando, que tiene un poco que ver con lo que tú dices, Matías, pero quizás no del bosque, porque eso... Bueno, Sí. Pero sí tiene que ver con los bordes costeros, con los bordes de lagos, con el movimiento, por ejemplo, de relave. Sí, Los micromovimientos de relaves que hay en el norte que pueden causar grandes desastres, sobre todo en la tercera, cuarta región. La gente, el grupo Relay Copernicus Chile está trabajando en eso y hay un proyecto en vía de la Comunidad Europea, les aprovecho contar, que se liga con supercómputo también. Cuando uno tiene fotos satelitales de Copernicus, de todos modos, por la capacidad de almacenamiento que tenemos, logramos tener 15, 20 días en tiempo real en Chile. Digo, con la velocidad de tenerlas en Chile, no con la velocidad de bajarlas. Y hay un proyecto de tratar de tener una fibra dedicada desde Europa, que pase por toda Latinoamérica, el agua, etc., y que aproveche también la nueva fibra austral, de manera de poder tener imágenes con mucho, mucho más tiempo hacia atrás en tiempo real. Yo no sé qué imágenes usan ustedes, Matías, porque es cierto que uno tiene muchas imágenes, pero no sé si tienen este problema de que temporal, por supuesto, de cuántas imágenes y cuánto tiempo de imágenes voy a poder tener, en particular de Copérnico. Sí, para nosotros me ha tocado trabajar sobre todo con imágenes australes, digamos, hicimos el catastro de la región de Magallanes, en base a clasificación digital en gran parte y también tomando semillas de información desde terreno en las partes que se podía ir.
y ahí a donde teníamos bastante problema era en la corrección de sombra, en la contaminación atmosférica por las nubes. No teníamos disponibilidad completa, entonces, y siempre estábamos topados con este tema de que se demora muchísimo en bajar una sola imagen. Igual ahora Google Earth Engine ha facilitado bastante las cosas, pero claro, es todo un tema la rapidez con la que uno puede procesar los datos. Claro, porque ellos hoy día con el Copérnico en Chile puedes tener los datos de los satélites ligados a Copérnico, puedes tener hasta 15 días atrás casi en tiempo real. Y, bueno, son gratuitas, como dice Jaime, pero bueno, hay un gran proyecto que cuesta varios millones de euros, pero al final no es tanto, ¿ah? No sé, vale 25 millones de euros poder empezar a tener las imágenes en Chile en tiempo real de los satélites Copérnico en la medida que se genera una infraestructura de almacenamiento potente. Que hay, bueno, de nuevo, es la mezcla de datos y de inteligencia artificial, de análisis y del clúster. No sé si alguien más quiere intervenir, comentarios, Jaime, Eduardo, pregunta. Sí, no, quería hacer el comentario que en torno a la pregunta de Matías, que efectivamente toda esta arquitectura de censar datos y analizarlos en tiempo real y dar alarmas a quien pueda hacer seguimiento o tomar acciones, puede tener implicancias hacia muchas áreas. O sea, una es la ambiental, pero también uno puede pensar en desastres naturales, también puede pensar incluso en salud, porque claramente cuando nosotros observamos las cosas ya en forma macroscópica, muchas veces son situaciones muy complejas para la sociedad. En cambio, poder detectarlas en sus inicios y poder tomar acciones que mitiguen dificultades, la pandemia es un buen ejemplo, requiere de este tipo de know-how, o sea, en el fondo requiere esta arquitectura y como muy bien decía Francisco, requiere estos equipos interdisciplinarios, o sea, porque la verdad cosa es que estos son esfuerzos colectivos. Entonces, se suma a las habilidades disciplinarias que tiene que tener la gente y que a veces una de las fortalezas de nuestra educación universitaria, pero lo que es realmente novedoso y no tenemos tanta práctica en poder articular estos grupos transdisciplinarios, transinstitucionales y ciertamente internacionales, porque uno no va a reinventar la rueda, sino que va a tratar de hacer algo que está en la frontera que logra ser usado por una comunidad mundial. Y eso es justamente lo que creo bastante notable que se ha logrado en este proyecto. Y ciertamente hay pasos futuros en que todas estas herramientas se van perfeccionando, se van haciendo más masivas hacia la comunidad astronómica y hacia otra. Así que en ese sentido muy, muy bienvenida la pregunta de Matías, porque creo que medio ambiente, cambio climático, es otra de las áreas donde Chile es un laboratorio natural al tener tantas latitudes y tantos climas distintos y va a ser uno de los países que puede ser también un sensor de lo que ocurre a nivel planetario. Va a ser muy interesante eso. Así que solamente me cae felicitar a Francisco, a todo el equipo del CMM, aprovechar de felicitar también a Jaime y Alejandro por todo el apoyo que le han dado a este proyecto en las décadas, porque todas estas cosas son por lo menos de mediano a largo plazo. Y por lo tanto es muy importante mantener la fe frente a todas las vicisitudes que nos toca vivir y los desafíos del día a día. Así que eso, felicitaciones Francisco, también felicitaciones a Ginés, porque también vemos que esos son dos proyectos que están muy integrados, que han tenido un nivel de colaboración también notable y que, por lo que ustedes escucharon de Francisco, claramente requiere las capacidades que ha logrado desarrollar Ginés con todo su equipo ahí en la última década también. Eso. Gracias, Eduardo. Muy buena conclusión. Usamos a Eduardo como... Habíamos dicho que íbamos a conversar como hasta la 1:15. Estamos llegando a la hora. Bueno, lo que vamos a hacer, igual vamos a poner estas presentaciones en el sitio del evento de manera, y en YouTube, de manera, vamos a difundir harto de manera que se pueda
se pueda mirar mucho más, ¿sí? Y vamos a dejar un mail para que si los que están viendo esto en la próxima semana, ahora le estoy hablando a los que no están aquí en la sala, sino los que están mirando desde su colegio, desde otros lados, le puedan mandar mail a Ginés, a Francisco, a Jaime, a mí, a Eduardo, a todos los que, a Cristian también, que por si les interesa este tema podamos profundizarlo con ustedes. ¿Sí? El Centro de Modelamiento Matemático tenemos visitas virtuales y visitas no virtuales para colegios al centro, de manera que conozcan lo que hacemos en distintas áreas y obviamente que participar en este festival de manera virtual hoy día, sábado 14 de noviembre a las 13:12, pero a lo mejor también el próximo sábado 21 a las 18:40 y otra persona el 25 de noviembre a las 4 de la mañana porque se está desvelando y quería entender de supercómputo. A todos ellos están invitados a entrar a nuestro sitio, cliquear en este día, ver el video completo y también visitar el centro para ver otras cosas que hacemos. Y si les interesa, si son profesores de colegio, si son alumnos, si están en otras universidades en Chile, tener una visita central virtual del centro o de alguno de los proyectos nuestros, nosotros encantados de mostrárselo. Sí, esa es la gracia. Si hay que buscar alguna gracia en este desastre de pandemia, ¿no es cierto? Es que nos atrevemos mucho más a mirarnos a través de internet y a contarnos cosas que antes no conocíamos. Así que gracias a todos los que están mirando hoy día y en el futuro. Y esperamos que esto les haya servido mucho para su conocimiento general, esa es la idea, pero también para confiar más en que en Chile hacemos tremenda ciencia y tenemos, como decía Jaime San Martín hace poco, no tenemos por qué hacer menos que en otros países, si somos igual de inteligentes y la ciencia además no segrega a las personas y eso nos interesa. Así que gracias, Ginés. Tú eres el dueño del Zoom. Ya, gracias a todos. Así que terminó la sesión. Nos vemos, estamos en contacto. Gracias. Chao. Chao.